Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Jurídico, el podcast de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Hoy vamos a hablar con el exministro Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, un jurista colombiano de mucha trayectoria a nivel nacional y también a nivel internacional. Vamos a tocar muchos temas de interés para toda la opinión pública colombiana. El ministro, ¿cómo está? Bienvenido a Café Jurídico. Lo invito a un rico café de Focus Noticias. ¿Cómo está? Sí, Florencio, muy buenos días. Saludo muy especial a ti y por supuesto a los miles y miles de gente que nos ve y nos escucha en este canal tan importante como Focus Noticias. Bueno, doctor Wilson, Delicioso este café, hombre. delicioso. Ese es el de Focus Noticias, el de Focus Noticias. Bueno, ¿quién es Wilson Ruiz? A ver, Florencio, pues he sido una persona de toda la vida muy humilde. Yo soy hijo de un cortero de caña de azúcar. Papá cortaba caña en el ingenio Providencia. Mi mamá toda la vida en el hogar. Ambos analfabetas. Tuvieron 7 hijos, soy el quinto de ellos. ¿Eran analfabetas? Sí, mis viejos todavía son analfabetas y los tengo con vida. Papá va para 90 años y mamá tiene 87. Sí. Y papá siempre nos enseñó en medio de la humildad y la pobreza muchos principios y muchos valores. De los 7 hermanos, Florencio, apenas 2 fuimos profesionales, que es mi hermana Livia, la menor, y yo como abogado. Y me he formado con mucho esfuerzo. Toda mi primaria la hice medio tiempo y el otro medio tiempo lo aprovechaba para ser vendedor ambulante de los 7 años. ¿Para qué? Para poder ingresar recursos porque como somos 7 hermanos, en un tiempo éramos 7 también, y papá y mamá 9, mi papá ganaba un salario mínimo y no le alcanzaba para todos. Entonces estudiaba medio tiempo trabajaba. Y luego mi bachillerato lo hice todo de noche también y salí como el mejor bachiller de un colegio que se llama Navia Barón en Cali. En un momento se llamaba Cooperativo Simón Bolívar. De ahí ingresé a la Universidad Libre en Cali, me especialicé en la San Buenaventura, de ahí hice mi doctorado en España, docente universitario más de 25 años, luego fui procurador ante una corte, magistrado y presidente de las cortes, luego el ministro de Justicia. De aquí estoy, Florencia, viviendo en el país. ¿Y ahora qué está haciendo? Y ahora, bueno, me encuentro ejerciendo mi carrera, tengo un pool de abogados aquí en la ciudad de Bogotá, tengo también una oficina en Cali, y bueno, trabajo por todo el país en asuntos contenciosos administrativos, constitucionales, manejamos derecho penal, civil, familia, entre otros. Nosotros, pues, lo conozco desde hace muchos años, doctor Wilson, y le hemos hecho seguimiento a su carrera profesional con mucho éxito. ¿Cómo llega un niño que vendió dulces en las calles a Cali a ministro, a presidente de altas cortes y a ser uno de los juristas más reconocidos y catedráticos conocidos del país? Flores, hay muchas anécdotas. Imagínate que yo vendí dulces en la calle, llamaban caramelos. Mi papá nos llevaba a un barrio que se llama Terrón Colorado en Cali y bajábamos hasta un río Aguacatal y sacábamos los famosos magueyes. ¿Tú has visto lo de las macetas? En Cali, ese es un maguey que es livianito. Mi papá con un villabarquil le abría huequitos y ahí Ah, es un metíamos, palo, un sí, un balso. palo. Claro, yo Un lo balso. cargaba aquí y eso es lo que yo vendía en las calles de Cali. Muchas anécdotas, Florencio, muchas. A mí me robaban mucho los habitantes de la calle, los que llamábamos en esa época los gamines. Y a los 13 añitos yo me aburrí y empecé a vender helados. A los 15 años me vinculan como mensajero del Colegio de Abogados Penalistas del Valle del Cauca. A los 18 me nombran citador y ahí arrancó toda mi carrera judicial. O sea que yo a los 18 años estoy en la rama judicial y resulta que me entré a estudiar Derecho en la Universidad Libre, de la cual fui su representante ante la universidad. Y cuando yo veía profesores, yo decía, uy, no es que llegar a una alta corte debe ser muy difícil. Y empecé a trabajarlo mentalmente y empecé a estudiar muchísimo y a formarme con mucha disciplina. Y cuando llegué a hacer el doctorado de España en el año 2004-2005, dije, me voy para Bogotá hace 19, 20 años, me vine para acá. Y dije, voy a empezar a construir para llegar a una alta corte. Y mira que lo logré y llegué con ayuda de Dios muy joven, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Luego aspiré a ser Contralor General, quedé primero porque la ley hablaba de que tenía que ser por examen, por mérito, y logré pasar el examen y por la hoja de vida quedé primero y el Congreso eligió al doctor Felipe Córdoba, quien lo hizo muy bien. Luego me presenté a ser Procurador General y ahí quedé primero en la Corte Suprema de Justicia y ahí eligieron a la doctora Margarita Cabello y luego el presidente Iván Duque me llamó
para que le prestara un servicio al país como ministro de Justicia. Y aquí estoy, Florencio, ya como el ministro de Estado. Bueno, no lo puedo dejar de este capítulo del podcast de Café Jurídico, de que nos recuerde unas dos anécdotas de esa época de niñez. Hombre, muchísimas. Yo recuerdo que hay una señora que yo quiero muchísimo y ojalá ella lo logre ver, Carmen Delfina Castro. Esta señora era la que se traía el chocolatico desde Palmira Valle, Florencio, con una arepita de choclo y era la que me daba el desayunito. Eso nunca lo puedo olvidar. Y me llevó a su despacho, trabaja con un fiscal delegado ante el tribunal y fue la que me enseñó a escribir en máquina de escribir, la Remington. Sí, claro. Me ponía a leer expedientes, la prensa, yo leía mucho El Tiempo y El Espectador. Ajá. Y esa señora me ayudaba, me daba los libros, me ayudaba con la mensualidad del colegio y una vez se ganó la lotería. Se ganó un quinto, sí, de la Cruz Roja. Entonces ella me colocó, es que el hijo putativo, Carmencita Castro. Y alguien le dijo, mucha gente le decía, mire, usted ayudó a ese niñito tan pobre, tan humilde, y mire que Dios y la vida la compensaron. Otra anécdota que me da mucha tristeza, yo, el año en la Universidad Libre costaba, Lorenzo, 110.000 pesos. Apenas tenía acumulados 100.000 pesitos ahorrados, muy difícil en esa época, año 89. Y fui donde el síndico de la Universidad Libre en Cali, el doctor Mantilla, me acuerdo tanto, y nos hemos presentado, Florencio Di, tú, como 600, 700 personas y quedaron 210 para 3 salones. Busco al doctor Mantilla como síndico de la universidad, le digo, doctor, necesito que me den un crédito de 10.000 pesos. Y el tipo, una sonrisa que nunca olvido, me dijo, hombre, detrás de usted hay más de 400 esperando el cupo, pues usted más adelante estudia. Sí. Me fui para la Plaza de Caicedo con una tristeza en el alma grandísima y venía Álvaro Trujillo, un magistrado de la Sala Penal de Cali, me llevó a su despacho y me dijo, mijo, no se preocupe por eso, aquí están los 10.000 pesitos y me advirtió, usted, mi hijo, va a llegar muy lejos, más lejos que nosotros. Y mira que la profecía del hombre se cumplió. Ajá. Y en Cali, pues, es una anécdota, mucha gente una vez me llamaron hace poco, hey, Wilson Quiz, y yo, pues me hice loco, Wilson Quiz, porque yo era el que le hacía todos los quizzes A los estudiantes compañeros. de la San Buenaventura y Javeriana cuando editaba clase en Cali. Wilson Quiz. Wilson Quiz, a mí me decían, sí. Oiga, doctor Wilson, hoy, ¿para dónde va el país? ¿Cómo lo ve? Oye, muy grave, a pesar de que, como te lo acabé de narrar, vengo de muy abajo, con mucha humildad, con mucho esfuerzo. Hoy en día veo que el país va directo a la vida, infortunadamente, ¿Por qué? porque este gobierno que inicialmente hablaba del cambio, para mí vamos en reversa. Aquí se prometió, mi querido Florencio, una paz total, que en mi concepto lo que ha servido es para fortalecer a los grandes grupos delincuenciales. Estamos hablando del Estado Mayor Central de las FARC, del ELN, de las disidencias, Clan del Golfo, etcétera, etcétera. Si tú ves, todas las estadísticas han crecido de una forma alarmante, la extorsión, el secuestro, desapariciones forzosas, los hurtos, todo hoy en día la gente no lo percibe, lo está viviendo. ¿Por qué? Porque estos grupos criminales lo que han hecho es fortalecerse, aprovechándose que es un gobierno débil, un gobierno que definitivamente se están burlando de ellos. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a soportar que estos grupos se estén fortaleciendo? El Cauca prácticamente lo tenemos perdido. Y Dios no lo quiera, va a pasar como lo que está pasando hoy en el Catatumbo. Bueno, pero digamos la economía, los indicadores económicos que mostró a finales del año pasado el presidente Gustavo Petro y también lo del empleo, que supuestamente se ha recuperado, muchos empleos, o sea, las estadísticas y también muestran otras cosas. A ver, me quiero hay que tener en cuenta una cosa. Hay gobiernos anteriores, sin mencionar a nadie en particular, que han dejado una economía robustecida, una economía, digamos, con confianza, y desde luego están tratando de sostener lo que gobiernos anteriores han dejado. Ahora, te lo digo con todo cariño y con todo respeto, es muy fácil a veces como gobierno maquillar algunas cifras, porque lo que uno ve en las calles es otra realidad distinta. Bueno, usted fue ministro de Justicia y uno de los problemas también que tiene este país es la justicia. ¿Sigue tan mal la justicia? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hizo usted y qué dejó de hacer? A ver, uno hablar de lo que ha hecho a veces como harto y fastidioso, pero te quiero decir algo. El país nos recordará, como con el presidente Duque, de que nosotros colocamos la famosa ley de la oralidad. Una vez me decían los periodistas de otros canales que había sido la reforma más importante de los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque la gente definitivamente, claro, la pandemia tuvo grandes tragedias y grandes problemas. Cobró miles y miles de vidas en todo el mundo y en Colombia también. Pero digamos, nos sirvió para demostrarte que
hay que estar actualizados, que hay que meternos con todo este tipo de tecnologías y lo logramos. ¿Por qué? Porque se logró aumentar la descongestión judicial a través de la virtualidad. Recuerda tú que nosotros también logramos los 500 millones de dólares, un préstamo del BID para la justicia digital. Tú estabas conmigo en Barranquilla en un momento. Claro. Y ya va en la segunda etapa. ¿Qué quiere decir? Que van a desaparecer por completo los expedientes. Una cosa que me dolió mucho, Florencio, que tú estuviste también muy pendiente, la reforma a la justicia. Logramos aumentarle de 1.7% billones a 3 billones. ¿Qué pretendíamos nosotros como gobierno nacional? Lo que pretendíamos nosotros era que aumentaran más jueces de la República, porque en las últimas décadas hay mayor demanda, hay mayor población y tenemos menos jueces y menos fiscales. Y más delitos. Sí, infortunadamente, Florencio, como expresidente de las Cortes, yo siempre digo, respeto lo que decidan, obviamente, pero hay cosas que uno no comparte. Y la Corte Constitucional tumbó esta parte de la reforma a la justicia, que modificamos la ley estatutaria después de 25 años, 18 intentos la logramos pasar y la Corte le tumbó esa parte del presupuesto infortunadamente y hoy en día por eso vemos que la rama judicial no ha podido, digamos, evolucionar. En materia de extradiciones, nos recordarán como el gobierno que más extradiciones hizo. Yo estuve en Interreno casi de 2 años y extraditamos más de 430 delincuentes y narcotraficantes para otros estados del mundo. Entonces el país nos va a recordar de que combatimos de frente la criminalidad. También el país en materia, infortunadamente, y me duele decirlo, con siembra de coca, infortunadamente ha aumentado aproximadamente 60-70 mil hectáreas durante estos 2 años y medio que llevamos. Y te voy a decir una cosa que me da pena decirlo, pero con este gobierno del presidente Trump que acaba de llegar, lo más seguro es que Colombia la desertifiquen. ¿Por qué? Porque es un país que se vuelve inviable y va a ser como nos pasó hace unos años con unos gobiernos que tuvimos, que Colombia fue declarado un país paria o un país de narcotraficantes. ¿Qué hacer con el narcotráfico? ¿Usted conoció realmente en el territorio lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en Arauca, lo que pasa en Tibú, en La Gabarra, en norte de Santander? ¿Cuál es la solución realmente para el narcotráfico en Colombia? Lo que pasa es que aquí hay una grave problemática de tipo social en Colombia y yo soy partidario de que el glifosato para mí es la mejor forma de poder combatir. Pero contamina, la Corte dijo que no se podía. A ver, me quiero decir, yo respeto lo que diga la Corte Constitucional, pero mira, ¿cuántos alimentos que nosotros consumimos le meten glifosato, le colocan glifosato y no pasa absolutamente nada? Ahora, hoy en día las tecnologías han avanzado muchísimo. Lo que pasa es que la decisión previa, infortunadamente, ha sido mal utilizada. Y claro, cuando logramos levantar la decisión previa y que pueda haber la aspersión correspondiente, pues ya han levantado el cultivo de coca, ya se lo han llevado y no hay nada que hacer. Y además recuerda, perdóname, te complemento algo muy bueno. Anteriormente, un juez de la República podía suspender una política nacional del gobierno en materia de narcotráfico. Por fortuna, nosotros dejamos un decreto en el cual ese tipo de situaciones solamente las tiene que conocer el Consejo de Estado y ahí se frenó mucho. ¿Por qué? Porque un juez del Cauca venareño frenaba todo el tema de narcotráfico cuando le daba la gana. Eso es cierto, pero durante muchos años y en gobiernos como el del presidente Álvaro Uribe, en el mismo gobierno de Duque también, del que usted hizo parte, se fumigaba, se aplicaba y no funcionó tampoco. O sea, se disminuyeron, pero no funcionó, porque el problema, y conocemos muy bien esas zonas, el problema no es fumigar, no es erradicar, el problema es la sustitución, buscarle otras posibilidades económicas a los campesinos que viven del cultivo de coca y de marihuana también. Vean, mi querido Florencio, como cuando yo estuve de ministro de Justicia, que la gente se pregunta, ¿usted cómo logró bajar el hacinamiento carcelario del 56.5 al 16.7%? Hay que meterse allá a las cárceles, hay que meterse allá, llevar los jueces de ejecución de pena, directores de las cárceles, a todo el mundo lo llevaba. Y también aplicamos, en que estaba vigente lo del tema del COVID, de la morbilidad, aplicamos subrogados penales, empecé a advertirles durísimo, nadie puede estar peor a la libertad un solo segundo de su vida y tiene derecho a la libertad. Sacamos ancianos, ancianas, gente con temas de salud, sacamos más de 41.000 internos, centros de ejecución nacional. ¿Y qué hicimos nosotros? Sacamos toda la gente de las URIs, de policía. Acuérdate que tú me cubriste muchas veces con eso y logramos decongestionar el país. Lo mismo te hablo yo con el tema del narcotráfico. Hay que meterse allá. Yo fui muchas veces. Me acuerdo tanto a estos municipios de
de Martínez Payán, de Tumaco hacia adentro, nos metíamos nosotros allá a hacer la famosa aspersión manual. Pero yo considero que la aspersión aérea es lo mejor que nos puede pasar. Repito, hoy en día hay unos productos químicos de última generación que no va a pasar absolutamente con la población. ¿Para qué detrás de esto, mi querido Florencio? Hay grandes narcotraficantes, carteles de México, otros países del mundo que se encargan de promover la gente, campesinos, para que ellos se encarguen de hacer resistencia en contra de la aspersión aérea. Sí, pero tampoco tienen nada más que hacer. Nosotros hemos hablado con los cultivadores, con los campesinos, y en esa montaña, si siembran plátano, necesitan muchos camiones para sacarlo y cuando lo saque ya el producto no sirve, el precio no les da. O sea, no hay realmente un trabajo de sustitución de cultivos. Se habla del café, pero el café se demora años en producir y mientras tanto, ¿de qué van a comer? ¿De qué van a mantener sus familias? Es que esa es la realidad que se vive en el campo. Sí, yo creo que aquí donde este presidente que hablábamos hace un momento prometió mucho el revolcón desde el campo para que la gente pudiera tener una mejor subsistencia, pero mira todo el desplazamiento que hay en este momento tan grande en el país, ejemplo, el norte de Santander o Catatumbo. ¿Qué quiere decir esto? Que los campesinos no tienen seguridad en sus tierras. Entonces, me parece a mí que es una cadena que existe de los alimentos que tú decías, sea plátano, café. Yo lo que pienso es que si el campesino pudiese llegar más directamente a los grandes establecimientos o a la gente para que tengan su consumo, yo creo que puede ser una gran solución y así, digamos, poder que ellos empiecen a surgir económicamente sin necesidad de que dependan tanto de la hoja de coca. Es ministro, aquí en un podcast anterior con la Sí. doctora María Paulina Riveros, es vicefiscal general de la Nación y también fue fiscal encargada. Habló de que ya se debería empezar otra vez a hablar del tema de la legalización de las drogas y sobre todo de la coca. ¿Qué piensa de esa posibilidad que también inclusive el expresidente Gaviria ha hablado de eso? Mira, recuerda tú que nosotros fuimos unos abanderados del tema del cannabis. Tú también nos ayudaste mucho con el tema. A mí, por ejemplo, lo del uso recreativo, jamás estuvimos de acuerdo con esto. Y en mi concepto muy particular, Colombia no está preparada en estos momentos para legalizar las drogas en Colombia. Imagine usted si en estos momenticos nosotros le compramos la droga, como gobierno, por ejemplo, le compráramos la droga a los narcotraficantes. Estamos legalizando un producto y lo que vamos a hacer es que esto crezca más y más y va a ser mejor viable para ellos, mucho más viable. Y además, Colombia, la verdad que nos falta muchísima, muchísima educación para poder evitar de que nuestros niños, niñas o adolescentes que hagan en ese tema, escúchame el término maldito, como el narcotráfico, como es el consumo de estos alucinógenos. Yo viví muchas experiencias allí tratando de evitar que cada día en materia de prevención hubiesen menos y menos consumidores. Y acuerda que tenemos programas muy buenos para sacar muchos niños y niñas de este flagelo como es el narcotráfico. El presidente Petro propuso incluso, en el caso del Cauca y de otras regiones, de comprarles la hoja de coca a los campesinos. ¿Eso sería una solución? No, para mí no, yo no estoy de acuerdo con eso porque es legalizarlo, es digamos decirles síganlo haciendo para poderles comprar a un mejor precio y me parece que no estamos en este momento en una situación para que Colombia avance en ese sentido. Yo pienso que mucho más adelante, con unas políticas públicas más serias, que haya una mayor educación, que la gente tenga mayor nivel de prosperidad, yo pensaría de pronto más adelante. Por el momento no estamos preparados para ello. Acuérdate, perdóname, con las drogas sintéticas. Nosotros donamos, no recuerdo cuántos de esos equipos para detectar todas las drogas sintéticas y todo el narcotráfico que llegaba, siendo ministro de Justicia con la Policía Nacional. Entonces nosotros detectábamos todo ese tipo de drogas que llegan del exterior, todo ese tipo de drogas sintéticas, el gran daño que le ocasiona a la comunidad colombiana. Pero muchísimos temas se decomisó en el aeropuerto inclusive. Usted conoció y tenía pues relaciones con la Embajada de Estados Unidos y con el Correcto. gobierno de Estados Unidos de todo el apoyo que venía de Estados Unidos. ¿Qué tanto es el apoyo y qué puede pasar ahora con la llegada de Trump, que acaba de cortar esas colaboraciones económicas con los países latinoamericanos, incluido Colombia? Hombre, claro, Estados Unidos, mi querido Florencio, nosotros no importa que sea un gobierno demócrata como el de John Biden que acaba de terminar o este que acaba de llegar en cabeza de Donald Trump, pero mira, el día de ayer, de los primeros decretos que firmó fue reducir la ayuda a Colombia. Recordemos que en el año 2024 estábamos recibiendo 410 millones de dólares y creo que lo rebajaron como a 385 y acaban de suspenderlo por 3 meses.
¿Por qué? Porque Estados Unidos, 300, perdón, ministro, $385 millones reciben ayuda para el narcotráfico o para todo. no, es para todas las ayudas que necesita Colombia. Ahí van muchos temas Y de, para narcotráfico, combate del no te narcotráfico. sé decir el dato exacto, pero obviamente allí va índices de criminalidad, va narcotráfico, va todo. Pero ¿qué es lo que van a revisar, Lorenzo? ¿Qué es lo que más le interesa a toda la opinión pública que nos está viendo en este momento? Van a revisar si Colombia es un país que comparte las políticas o no de los Estados Unidos en materia de narcotráfico, en materia de seguridad nacional e internacional. Y de acuerdo a eso, pueden decir, lo suspendemos o no. A mí lo que sí me preocupa bastante en estos momentos es que si el narcotráfico sigue creciendo en Colombia, que hay muchas bandas criminales de los países vecinos, de México, etcétera, en el cual han creado todos estos carteles de la droga aquí en el Cauca Valle, que Colombia debe ser desertificada. Muy grave eso. ¿Qué Entonces, significa eso no, para... desertificado muy grave, porque entonces va a ser Colombia un país paria, un país en el cual cada colombiano que viaje nos van a tratar como narcotraficante en otros aeropuertos. Y es muy grave porque no es lo mismo que digan Colombia es un país que combate el narcotráfico a que no lo combate. Es un antecedente muy grave para Colombia. Ya lo vivimos una época. ¿Qué otras consecuencias puede traer eso? No, muy grave porque usted recuerda que Estados Unidos como potencia mundial que es, pues tiene muchos aliados. Entonces cuando Colombia empiece a hacer tratados con otros países también se la van a cobrar. Es decir, le van a decir, no, porque su país no nos da garantía, es un país de narcotraficantes. Entonces empieza a golpear la economía, todo lo que es la exportación y todos los convenios que hayan con otros países de naciones del mundo. Ministro, ¿para dónde va el país? Yo lo veo, Florencio, que vamos para un abismo. Yo veo esto muy grave. Hay tres ejes que me preocupan muchísimo, que es la economía del país. Me preocupa mucho el tema de justicia que estábamos hablando hace un momento y por supuesto el tema de seguridad. Para mí, si hay seguridad en el país, lo demás va surgiendo. ¿Por qué? Porque allí habría inversión extranjera, vendría mucho más turistas en Colombia. Estos momentos están huyendo pues despavoridos, les da miedo venir a Colombia. Entonces yo pensaría que el país puede empezar a salir adelante siempre y cuando tengamos un tema de seguridad. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo dicen que tenemos un ejército de los más preparados del mundo. Un pie de fuerza tan grande, creo que con más de 200.000 hombres del ejército. Estamos listos, hombre, métanle hombres allá al Catatumbo para que combatan estos grupos delincuenciales. Pero una medida como un Estado como soy me parece a mí que fue a la ligera, fue demasiado rápido. Lo veo muy, muy negativo. Cuando usted hizo parte de un gobierno y también de un partido, un movimiento político que también tuvo el poder durante muchos años en Colombia y que también se prometía acabar con todos estos problemas, porque son los mismos, la inseguridad, la guerrilla, el narcotráfico. Y muchos dicen que las consecuencias políticas que ha tenido el país son precisamente ocasionadas porque gobiernos anteriores, inclusive de la derecha, no hicieron nada para arreglar el país en su momento. Pero miren, mi querido Florencio, usted es un hombre muy joven, pero vamos a retornar un poquito. ¿Acuerdas de la época 2000, 2001, 2002? En ese momento yo estaba en la ciudad de Cali, año 98, 99. Cuando llega el expresidente Álvaro Uribe, digamos, fue una persona que le metió todo el tema de seguridad en Colombia. Acuérdate que él combatió casi durante 8 años, tenían prácticamente diezmados, acabados al ELN. Y ahora, ¿qué han hecho después del 2010? Se han fortalecido estos grupos. Y con la llegada del presidente Iván Duque, digamos, se empezó a combatir también para tratar, digamos, de diezmarlos. Si no había acuerdo, pues obviamente había que combatirlos. Entonces, digamos, en mi caso particular, pues yo no he militado en ningún partido político. Recuerda que el perfil mío es más que todo como jurista y como académico y todo, pero las cosas hay que decirlas sinceramente. Este gobierno del presidente Duque, pues del expresidente Duque y el expresidente Uribe combatieron fuertemente, digamos, todos estos grupos criminales. Miren lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional de Venezuela, declarando como enemigo público número uno al expresidente Uribe. Sí. Un grupo de estos aliados a este régimen dictatorial o dictador de Nicolás Maduro. Es una vergüenza comparar un dictador con el presidente Álvaro Uribe. Respecto a eso, ya que usted menciona Sí. al expresidente Álvaro Uribe, ¿cómo ve el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal que está ya en juicio y que este año se sabrá si habrá o no condena? Mi querido Lorenzo, recuerda que ante todo
Yo me crié en la rama judicial, fui procurador ante una corte, como tú lo dices, magistrado y el ministro de Justicia, y uno siempre, digamos, respeta mucho la independencia y autonomía de nuestros jueces. Yo confío mucho en la justicia colombiana. ¿Tú recuerdas cuando se metían con los jueces temas de corrupción con algunos? Decía, esto es una minoría, la gran mayoría se rompen el lomo por el país. Yo pensaría y así aspiro de que esto no le meta ningún tinte de tipo político, sino que actuemos en una forma independiente, como es la justicia colombiana, con autonomía, y no importa del que se trate, si definitivamente es inocente, así tienen que decretarlo. De lo contrario, me sentiría muy desilusionado, trátese de quien se trate, pero repito, lo importante es que la justicia siga actuando de una forma autónoma e independiente. Eh, el proceso ya va muy adelantado e inclusive se habla por parte de penalistas expertos que en octubre de este año habría una prescripción. ¿Debería la justicia colombiana tomar una decisión antes de que se presente esa prescripción en bien también de que si es inocente el expresidente Álvaro Uribe o si es encontrado culpable, haya una decisión por parte de la justicia colombiana y no por el paso del tiempo? Hombre, mira, yo creo que desde ese momento yo, modestia aparte, conozco toda la parte interna de nuestra rama judicial y a veces la gente no entiende todo el atiborramiento de procesos que se tiene. Tiene unos turnos, Florencio, que uno no puede saltárselos. Lo más importante es respetar la presunción de inocencia, también respetar el debido proceso. Aquí uno no puede meter el acelerador simplemente por darle gusto a la opinión pública. Tú me conoces. Cuando yo fui magistrado, a mí no me importaba lo que los medios de comunicación pensaran, porque si uno va a actuar o va a fallar de acuerdo a lo que los medios estén presionando de la opinión pública, tú no debes de ser juez, has perdido la imparcialidad. De modo que hay que tener paciencia y si se da la prescripción, bienvenida. Y si lo absuelven antes de la prescripción, que sea bienvenida también porque será una de las mejores formas de salir adelante un proceso de estos. Usted como exministro no lo puede dejar también de preguntar del otro caso, del otro lado. El proceso que ya también está prácticamente en juicio, en audiencias preparatorias del juicio de Nicolás Petro, el hijo del actual presidente Gustavo Petro. ¿Qué debe pasar en ese caso? Sí, igual que lo que te acabé de explicar, ¿no? Yo considero que hay que dejar que la justicia actúe. Desde luego, toda la opinión pública conoce, hay unas pruebas demasiado contundentes, demasiado evidentes de todos los dineros que ingresaron para la campaña del actual presidente de la República. Y yo ya creo que ya es hora, es que llevamos más de 2 años y medio con este tema. Yo creo que ya es hora de que definitivamente ya la justicia, digamos, empiece a actuar también, sea que lo absuelva, sea que lo condene. Pero yo creo que en ese caso hay pruebas demasiado, considero yo, contundentes y ya es hora de actuar como tiene que ser. Bueno, la conmoción interior. ¿Para dónde va? ¿Es la solución de los problemas en el Catatumbo y en otras regiones del país? ¿Va a servir? Eh, ¿Qué piensa usted No, de esa yo decisión? considero, mi querido Florencio, que fue una decisión apresurada, una decisión que no debió haberse tomado. Pero si más de 100 muertos en el Catatumbo, más de 32.000 personas desplazadas, también el riesgo de muchas personas de morir, de campesinos, de firmantes de paz, del proceso de paz, asesinados por el Ejército de Liberación Nacional y por las disidencias. Tienes Una situación razón. grave. En este momento hay más de 100 muertos y hay más de 20.000 desplazados, no, 32.000. 32.000. Y lo que está viviéndose, Tibú, Cúcuta, etcétera, son donde más gente ha llegado. Uno le da tristeza ver esa cantidad de campesinos saliendo de sus tierras por culpa de la violencia. Pero hablamos de la pregunta inicial. Ahí me parece que fue demasiado pronto, fue demasiado rápido. ¿Qué tenía que haber hecho el presidente de la República? Simplemente desamarrar la fuerza pública, van y actúen contra esos delincuentes. Este momentico que ha salido tanta gente es un momento propicio para que nuestro ejército, nuestra fuerza pública actúe contra esos delincuentes e impongan el orden. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me causa una gran preocupación, mi querido Florencio, y es que haya una especie de preacuerdo entre el gobierno nacional y este grupo terrorista, el ELN, en el cual lo hayan hecho adrede, lo hayan hecho de aposta, alterar el orden público para sacar este decreto de conmoción interior. Recuerde que ya estamos a 1 año y algo de lo que llamamos el calendario electoral. Entonces, ahorita decretan el estado de conmoción interior en el departamento de Norte de Santander. Luego dirán, porque el Cauca está grave, muy grave, lo estamos perdiendo también. Entonces vamos para el Cauca.
Nariño, Valle, Chocó, etcétera. No, definitivamente Estado de Conmoción Interior en todo el país, no hay garantías para ello, no van a haber elecciones ni congresionales ni para la presidencia. Hay que estar muy preparados para que se respete el Estado Social de Derecho, que respete la democracia y no va a ser como en Venezuela, aunque Colombia es un país muy diferente, pero hay que bajar la guardia, hay que estar siempre atentos porque el que actúa mal nunca deja de hacerlo. Bueno, yo puedo decir, voy a decir que usted pues hace parte de la oposición del actual gobierno y los dirigentes políticos y también opinadores que son contrarios y que no piensan igual tómese el tinto, Sí, antes doctor de que me Wilson, enfríe. antes de que me enfríe, eh, del gobierno de Gustavo Petro, lo critican porque hace y lo critican por lo que no hace. Toma la decisión de la conmoción interior porque dice que no hay otra posibilidad de arreglar el problema en el Catatumbo y el norte de Santander y lo critican. Y si no toma las decisiones también lo critican. Eso no tiene más un tinte político que realmente la realidad en la que está el país. Mira, mi querido Florencio, sí, te acepto de que hago parte de la oposición de este gobierno porque la verdad sí lo vivimos haciendo en una forma, digamos, constante. Pero lo que te quiero decir es que yo creo mucho en nuestra fuerza pública. Es una fuerza pública que yo considero que es fuerte. Tenemos los mejores hombres formados. Pero hombre, esta gente también, los oficiales aspiran a algún día ser comandante del ejército, de las fuerzas militares, ser director de una policía nacional. Todo ese sueño que ellos aspiran, porque es como un embudo, Florencio. Tú Una lo sabes, pirámide. una pirámide. Entonces, eso es completamente normal. Entonces, si tú estás de oficial, por ejemplo, un capitán, un teniente coronel, qué sé yo, entonces le dicen, no, no actúe porque es la decisión del gobierno, usted no puede combatir la guerrilla, no puede combatir. Entonces, digamos, los empiezan a frenar. Pero si en este momento estoy completamente seguro que los desamarraran, los soltaran, le dan la facultad al comandante de las fuerzas militares, actúa con contundencia contra grupos criminales, seguro que el estado de conmoción interior no era necesario. Ahora, a mí me preocupan muchas cosas. Es que pueden quedar una especie de reforma tributaria por la puerta de atrás. Ahora, yo aspiro que este decreto que está próximo a salir o ya va a salir, pues realmente nos diga para dónde vamos, qué es lo que se va a decretar, que sea y diga, es una parte del departamento de Santander, es la zona del Catatumbo, pero es que yo no sé para dónde va esto porque ni siquiera lo anunciaron, pero ni siquiera lo han sacado. A ver, doctor Wilson, el problema, usted dice que la solución es con bala, o sea, que la solución es con militares, con fusiles, y ahí está la realidad de los campesinos allá. Nosotros vemos, yo estuve en el Catatumbo en las masacres del Sí, 98, 99, y es lo mismo que está ocurriendo ahora. Lo mismo, igual cuando ingresaron los paramilitares a Tibú, La Gabarra, y mataron centenares de personas, también desplazaron, mataron niños, bebés, de todo lo mismo que está pasando ahora, eso se repite en todo el Catatumbo. Y la solución en ese momento fue también fusiles y balas. Pero no hay inversión social. La gente tiene que volver allá. Ahora lo sacan a Cúcuta y dentro de 15 días vuelven ahí y a ser presa de cañón del ELN, de las disidencias, del Clan del Golfo, de los narcotraficantes mexicanos, colombianos. Entonces la gente queda en medio del fuego porque no tienen nada más que hacer. Tendrán que volver a sus cultivos, legales o ilegales, pero no se pueden quedar en un albergue en Cúcuta, muriéndose de hambre, muriéndose de necesidades. Entonces, realmente las soluciones tienen que ser de fondo y sí. las soluciones son más que económicas, deben ser más que militares, deben ser económicas. Pero mira, Lorenzo, ya que tocaste ese tema, hace poco en Caquetá inauguraron una escuela financiada por los grupos guerrilleros, porque Porque el no, Estado no tiene escuela. exactamente, porque no hay presencia del Estado, correcto. Yo también considero que a la gente, si tú le llevas mayor educación, le llevas trabajo, por supuesto, la gente empieza, digamos, a tener calidad de vida. El grave problema que es cuando no hay presencia del Estado, estos grupos, es un caldo de cultivo, estos grupos al margen de la ley, lo que hacen es reclutar jóvenes. ¿Cuántos niños y niñas en el Cauca, por ejemplo, en estos momenticos no han reclutado? Y como no se prestan para lo que ellos quieren, los terminan asesinando, como tú lo sabes. Entonces, lo del norte de Santander, ya, yo no digo que, yo lo que te quiero decir es que efectivamente necesitamos que haya muchísimo la parte social. Claro que sí, pero también hay que poner el orden. Y una vez se ponga el orden, inmediatamente restablecer toda la parte social. De lo contrario, yo estoy muy complicado porque estamos perdiendo el territorio allá. La Corte Constitucional, usted como jurista,
qué debe hacer y qué va a hacer y qué podría hacer respecto a estos decretos de Sí, confusión por interna. fortuna, Florencio, la misma norma constitucional, el presidente desde luego tendrá 90 días y podrá desde luego postergarse esto por un terreno hasta de 2 periodos más, es decir, hasta 270 días. Lo bueno es que la segunda prórroga pasa pues a concepto previo del Senado de la República. Pero una vez salga el primer decreto, tengamos el primer decreto, automáticamente hay un control constitucional por parte de la Corte. Ahora, una cosa que me deja muy tranquilo también, tú recuerdas, hace como año y medio, 2 años, la Corte Constitucional sacó un auto interlocutorio en el cual dijo que ellos podrían abrogarse la facultad de suspender una ley o un decreto con fuerza de ley en caso de que sea completamente contra la Constitución o la ley. De Sí. modo que la Corte en estos momentos debe de estar muy alerta, muy atenta para que una vez saque este decreto, si hay que suspenderlo, lo suspendan de entrada. ¿Y qué va a pasar? Porque el presidente va a decir, no puedo solucionar entonces lo del Catatumbo, no tengo cómo, no tengo herramientas y no me dejan trabajar. Lo mismo pasó y dijo el presidente Gustavo Petro cuando pasó lo de La Guajira, lo de la emergencia climática de La Guajira. Bueno, después vino el caso de los carrotanques y todo eso. Pero prácticamente la Corte, a pesar de que no tumbó los decretos de emergencia económica en La Guajira, sí le puso muchas cortapisas y finalmente hoy vamos a La Guajira y la situación está igual. A ver, en este caso de Catatumbo es muy diferente porque el orden público, sí, lo que tú ves en el momento está alterado hace varios años, pero ahora sí llegó al tope. Es decir, finalmente se siente de que estos grupos al margen de la ley como el EL y las disidencias de las FARC son los que han tomado, digamos, posesión de esta parte del territorio. Y el deber constitucional de nuestra fuerza pública es actuar. Pero como tenemos un comandante general de la fuerza militar, que es el presidente de la República, él tiene que dar la instrucción correspondiente y colocar todos los esfuerzos allá temporalmente para lograr recuperar el orden público como tiene que ser. Doctor Wilson, usted recientemente en una columna en la revista Uh -huh. Semana aseguró que este gobierno va para una dictadura. ¿Por qué lo dice? Y realmente tiene usted bases sólidas, información confidencial o información, digamos, confirmable de que eso va a pasar. ¿Por qué lo dice? Esto es muy grave porque infortunadamente tenemos un país vecino como Venezuela, que es una dictadura. Tuvimos un canciller, entiendo yo, hasta el 30 de este mes, que es un canciller blando. Pensaron que solamente mandando al delegado allá a la posesión de este dictador de Nicolás Maduro, el gobierno aguas tibias y no participó nada. Esto hay que ser contundente. Un canciller tiene que, escúchame el término, tenerlas bien puestas y de entrada decir, no hubo unas elecciones claras y transparentes. Nosotros no estamos con ese gobierno, pero con aguas tibias no sacamos nada. ¿Por qué? Porque estamos con Dios y con el diablo. Otra parte muy importante es que este estado de conmoción interior, en mi concepto, simplemente es como colocar la primera piedra. ¿Para qué? Para poder decretar estado de conmoción interior en el resto del país más adelante. ¿Por qué te lo digo? Porque ha aumentado la delincuencia de una forma desbordada. La extorsión, los secuestros, el robo callejero, los hurtos en las casas, etcétera, etcétera. Esto ha aumentado de una forma deliberada. Entonces resulta que se puede presentar más adelante una dictadura en Colombia. Claro que sí, no podemos bajar la guardia, porque al decretar el estado de conmoción interior con la firma de sus ministros, en el cual ninguno se le resiste al presidente, porque es que cuando tú eres un ministro de Estado, también tienes derecho a pararte duro y a decir no estoy de acuerdo con eso y mi carta de renuncia hasta acá. Pero un poco de gente que depende del presidente les da miedo hablarle. Ahora, al decretar el estado de conmoción interior, mi querido Florencia, en todo el país, el presidente puede decir, me da pena con ustedes, pero debo decir que el calendario electoral no se puede hacer, no vamos a cumplir con las elecciones del Congreso ni la presidencia de la República. Ahora mire usted lo que está pasando. 200 billones de pesos congelados. ¿A quién están ahogando? A la Registraduría, Contraloría General de la República, Procuraduría, Defensoría del Pueblo. Entonces uno no puede, con todo respeto, tener unos recursos allí, tratar de extorsionar a los organismos de control para poder preparar una posible dictadura o quedarse en forma digamos, perenne, cuando Colombia es un país republicano, un Estado social de derecho que respeta la democracia y tenemos que estar todos vigilantes y latentes para ello. Pero además de la hipótesis política que usted y de Ajá. opinión que da usted eso, ¿tiene otra información sólida de que eso podría pasar? ¿O ustedes, los de la oposición, le están metiendo miedo a la gente
tratando también de captar votos para las próximas elecciones. Eh, Lorenzo, mira, bueno, yo no pretendo meterle miedo a nadie, ni susto a nadie, simplemente es mi opinión como un jurista, como una persona que se ha formado en leyes y con lo que uno percibe con tanto y tanto antecedente. Recuerda que yo acabé de terminar mis rondas en todo el país con la autonomía fiscal para las regiones. Entonces yo conozco esa zona del norte de Santander, como ministro fui, también ahora como presidente de la autonomía fiscal para las regiones, que recogimos más de 3,5 millones de firmas. Entonces yo conozco el país como poca gente, mi querido Florencio. A mí no me da temor andar por el país porque me encanta estar aquí. De modo que no hay ningún susto, simplemente lo que uno trata de persuadir y que la gente no baje la guardia. Aquí ese cuentico que muchos decimos, no, es que esto no es Cuba, esto no es Venezuela, olvídese. Aquí no, lo mismo decían los venezolanos y miren dónde están. Ahora, de las cosas que me alegró de que quede aquí bien registrado, que Cuba haya regresado como un país terrorista, porque eso es lo que son grupos terroristas, que no hay sino albergar a estos delincuentes del ELN y grupos terroristas para de allá delinquir en Colombia y en otras partes del mundo. Pero el presidente Gustavo Petro dijo que termina su periodo y se va, que no se va a quedar, que él termina, ya hizo su trabajo el año entrante y se va y termina y se quitan ese susto de lo que ustedes están diciendo que se quiere quedar. A mí me da pena decirte, y te lo digo en cámara, yo no creo eso. Para mí él se quiere quedar en el país y todos tenemos que estar atentos para que se cumpla nuestra constitución. Pero la Constitución no lo permite. Colombia tiene unas instituciones fuertes. Yo realmente, digamos, y muchos opinadores también, contrario a lo que usted piensa, dicen que la democracia en Colombia, que es de siglos, no permite eso. A ver, usted que es un hombre, un abogado y muy preparado, mi querido Florencio, yo te he hecho también seguimiento a ti, hay que tener en cuenta, hablemos de la Corte Constitucional. Se vienen 3 plazas más, que es el reemplazo del doctor Reyes, de Cristina Pardo y de esta señorita Fajardo, las tres Diana magistradas, Fajardo, la doctora Fajardo, Diana correcto, Fajardo. la doctora Diana Fajardo. Dos que vienen ternas por parte de la Corte Suprema y uno por parte del Ejecutivo o del presidente. Si logran esos 3 escaños, por ejemplo, tienen mayoría absoluta. Y a mí ese cuentico de que los acuerdos de paz que firmaron en La Habana, con las FARC y todo, van a seguirlo trabajando en una forma inmediata ante el Congreso, con el fast track, para que van a ir una figurita de estas y aprovechando que tiene mayoría en la Corte Constitucional, cualquier cosa después. Pero por otro, le digo yo, hago un llamado a nuestra Corte Suprema de Justicia, a quienes tengo mucho cariño y respeto, al mismo presidente, que ojalá coloquen unas ternas de personas que sean independientes, que respeten el Estado Social de Derecho, porque ya con una mayoría en la Corte puede pasar eso de que puedan declarar cualquier situación de esta que es diferente a lo que uno piensa. Pero la Corte Constitucional pasa por el Congreso también, se eligen también hojas de vida de juristas, o sea, no de políticos. La Corte Constitucional de Colombia, desde la Constitución de 1991, ha tenido una historia, digamos, de respeto también a decisiones contrarias, incluso de gobiernos que han puesto candidatos y magistrados. O sea, usted conoce la Corte Constitucional colombiana y hasta el momento está conformada por juristas. Vean, mi querido Florencio, cuando yo fui magistrado y que salió una votación muy alta que me eligió Cámara y Senado de la República, y luego tuve la oportunidad de ser presidente del Consejo Superior de la Judicatura, me tocaba presidir a quien tengo mucho cariño, a María Victoria Calle, que era la presidenta de la Corte Sí, claro. Constitucional. Estaba el doctor Vergara en el Consejo de Estado, estaba hoy en un mal momento el señor Leonidas Busto en la Corte Suprema, está el señor Eduardo Montalegre, el fiscal general, Agustín en el Consejo Superior, etcétera, etcétera. Entonces yo conozco las cortes, modesta parte, como muy poca gente en el país. Y claro, les tengo un profundo respeto. Y lo que tú acabas de decir, esa corte de lujo que hemos tenido, yo aspiro que las cortes también se sostengan, digamos, bastante, bastante fuertes. Pero te repito, hay que estar pendientes, hay que estar latentes para que no vaya a meter ahí, porque hay gente, mire, en mi caso particular, yo fui elegido por 8 años, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y ya yo a los 3 años era presidente de la Judicatura, y salió el acto legislativo en el cual nos cambiaban a Comisión de Disciplina Judicial y tardó un poco de tiempo eso, yo no. Ya a los 3 años me retiré y yo no me atornillo a ningún cargo. Pero infortunadamente hay gente que le pueden ofrecer un cargo de estos
y permanecen, hay que comprarles rodilleras porque van a estar arrodillados frente a un gobierno de estos. No, esperemos que la Corte Constitucional siga teniendo el respeto que tiene en todos los colombianos Así de es. tomar decisiones en derecho y en decisiones respaldando la Perdóname, claro, Constitución. yo estoy Y completamente yo confío seguro, en eso. estoy completamente seguro que nuestra Corte Suprema de Justicia, como siempre lo ha hecho, va a sacar los mejores, no te quepa la menor duda. Pero lo que sí dudo es que el presidente, cuando mande la terna de reemplazo de Cristina Pardo, quién sabe quién vaya a mandar. ¿Para qué? Para asegurar la Corte Constitucional. Hay que estar pendiente de todo. Cualquier cosa puede pasar. Uno no puede bajar la guardia porque los venezolanos, te repito, eso nunca va a pasar acá. Y les pasó. Ahí lo tienen. Yo creo que hay mucho miedo también en esto. Sí, 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 sí. claro. Y además, Lorenzo, Están escúchame, metiendo miedo, dicen por ahí. Bueno, también el presidente mencionó y muchos también opinadores hablaban de una constituyente para quedarse Gustavo Petro. Finalmente eso se apagó, no se hizo. El mismo presidente descartó prácticamente esa posibilidad. escúchame, mira, yo estudié, como tú lo sabes, en España haciendo mi doctorado. Hasta me propusieron que me quedara allá, jamás. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero mi país. Yo me quiero quedar aquí y no voy a salir corriendo como muchos lo hacen. No, aquí hay que quedarnos dando la pelea, la batalla como tiene que ser. Bueno, elecciones del año entrante. ¿Qué va a pasar? Hay ¿cuántos candidatos? 40, 50 No, pues precandidatos. yo no Todo el sé, mundo. ¿Usted va a ser precandidato yo también? veo, yo veo más de 70 Sí, sí, precandidatos. sí. Mi querido Lorenzo, yo no Pero contésteme descarto. primero, ¿va a Sí, ser sí, no, no, precandidato? yo nunca te he dado nada, yo siempre muy directo. Usted me conoce toda la vida. Hombre, a mí me gusta mucho y me llama la atención, eso no se puede descartar. El grave problema que tengo yo es que no tenemos, digamos, los recursos económicos, O ni sea, usted tenemos. sería el 71. Yo sería 70. Podría ser, pero claro, mucha gente me lo ha propuesto, me han buscado y todo, pero no se puede descartar nada en estos momentos, pero me encantaría mucho para poder servir al país de donde el país me necesita y estoy listo como siempre. Bueno, le voy a hablar de algunos candidatos. María Fernanda Cabal, Una gran señora, es una señora que me parece a mí que tiene una muy buena opción por el momento que estamos viviendo en el país. Vicky Dávila, También me parece que es una gran periodista, una señora muy formada y yo creo que puso en jaque a este gobierno. Claudia López, Claudia López es una señora que la veo un poquito como desinformada. Es una señora que me parece a mí que le fue muy regular en su alcaldía. Y lo que no me gusta es que no tiene lealtad ni gratitud. Acuérdate cuando le dio todo el apoyo al señor Gustavo Petro y ahora ya lo desconoce. No, hombre, en la vida hay que ser firmes. No dice uno para, como cuando se muere un amigo o una amiga y meterse en la tumba tampoco. Pero también hay que ser un poquito firme. Aunque en la política dicen que no hay lealtad ni gratitud, pero hay que ser un poquito serio con eso también. Abelardo de la Espriella, Ese fue mi alumno, te lo quiero decir. Es un outsider muy bueno. Y bueno, si se dan las cosas, bienvenido sea para que lo enderece también. bueno, está también Paola Holguín en el Centro Democrático. Poco la conozco a la doctora Paola Holguín, pero tuve la oportunidad de verla en una intervención en Barranquilla y está un poquito afectada de la voz, pero me gustó. Es una señora que es inteligente, pero repito, no la conozco muy bien. Bueno, los otros candidatos del uribismo, el senador Uribe Turbay. Me suena, es una persona muy joven, una persona que quiere hacer muchas cosas por el país, pero bienvenidos sean. Hay mucha gente ahí que está metida y yo creo que el país requiere de una transformación, algo diferente para recuperar el país como tiene que ser. Los otros candidatos del uribismo. Yo no conozco, por ejemplo, bien al señor Andrés Guerra, el doctor Andrés Guerra Se está moviendo se muchísimo. está moviendo, no, repito, no lo conozco muy bien. A la senadora Paloma Valencia me parece que es una valiente, una vieja, una senadora berraca, una señora muy buena, y yo creo que también tiene una oportunidad interesante dentro del Centro Democrático. Pero ve algún candidato del uribismo fuerte para enfrentar a Claudio López, que seguramente va a ser fija candidata y precandidata y candidata, y para enfrentar al candidato del presidente Gustavo Petro. Sí, claro, yo creo que de esos 5 precandidatos que tiene el Centro Democrático, ahí debe salir una gran candidata o un gran candidato para darle la pelea a la señora Claudia López o al que presente el señor Gustavo Petro, el que sea. Eso la pelea hay que darla y el país sabe que esto va a haber una transformación. Yo no creo, con todo respeto, que el pacto histórico se vaya a quedar nuevamente con la presidencia. Esto lo veo muy, muy mal. Y los candidatos del centro, no del centro democrático, los ¿Cuáles candidatos hay ahí?
ahí está, pues está el ex candidato que también ya estuvo Fajardo, pues han sonado también muchos que están ahí, el exministro también de Educación, que también está sonando. Ambos me gustan, Lorenzo, porque son gente formada y académicos. Lo que no me gusta es que son como pañitos de agua tibia. Yo creo que uno debe tomar posiciones, guste al que le guste, eso no importa. Yo te lo soy sincero, yo por salud mental yo ni siquiera reviso mis redes sociales. Yo simplemente saco y publico y háganle. Pero hay que tomar posiciones y sin miedo. El problema es que les da temor que van a perder electores o qué sé yo. No, tome posiciones y vayan de frente como tiene que ser sin miedo. El que sea timorato, temeroso, pues no se meta en esto y mejor váyase para su casa a estudiar, a reflexionar o a practicar meditación, cualquier cosa. Bueno, este país sigue polarizado. Usted ve que pues esto está entre izquierda y derecha. Pasó la vez pasada que digamos, no hubo nada en el centro de los tibios, que dice usted, los que llaman los tibios. Los tibios, No, sí. o sea, ¿va a pasar lo mismo en las próximas elecciones? O sea, Yo, ¿el país va a quedar de un lado o del otro? yo creo que el país va a escoger muy bien una persona institucional, una persona que respeta el Estado social de derecho, un verdadero demócrata. Pero eso sí, que respete los tres ejes que te dije. Primero, la recuperación de la economía es fundamental. El tema de la justicia con la seguridad es fundamental. Una persona que tenga esos eslabones tan importantes, yo creo que puede tener una gran oportunidad en el país. Bueno, vamos a hablar ahora de política internacional. La llegada, ministro, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con todo eso que dijo en el discurso inaugural el pasado 20 de enero, que también pues tiene unas repercusiones muy importantes en Colombia. ¿Qué viene para Estados Unidos y respecto a Colombia y de Colombia respecto a estas relaciones con Estados Unidos? A ver, dígase lo que se diga, Estados Unidos es y seguirá siendo la potencia mundial durante muchos años más. Es un país, entiendo yo, aproximadamente con 350 millones de habitantes. Es una potencia, pues, Estados Unidos. Producto Interno Bruto es el mejor del mundo. Incluso tú en las economías de China y de Rusia, por ejemplo, ni siquiera llegan a la mitad de lo que tiene Estados Unidos. Pero digamos, en política de migración es lo que más, digamos, hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque infortunadamente, te pongo un ejemplo, Venezuela. Toda la cantidad de inmigrantes que han llegado a Venezuela, gran cantidad de estos han cometido cualquier cantidad de delitos y de irregularidades allá. Hasta el tren de Aragua logró pasarles allá en Estados Unidos, lo están combatiendo Increíble. fuertemente. Increíble, sí. Ha pasado muchísima gente por la frontera, digamos, con México, que es un muro que está todavía, como se dice, iniciado, no lo han podido terminar, pero que él lo va a terminar seguramente. Leía yo también, mi querido Florencio, que van a haber varios estados de los Estados Unidos donde más inmigrantes ilegales hay que van a empezar a deportarlos. Y obviamente Colombia no va a ser ajena a esa situación, porque se ha pasado muchísimo colombiano allá también. Yo diría que el primer golpe duro va a ser el tema de la inmigración, que van a sacar a muchísimos de ellos. Lo otro, el recorte presupuestal que va a haber para muchas naciones del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, y es normal, son los intereses, los negocios que ellos manejan, no van a invertir recursos en un país que no comparte las políticas de ellos, llámese de inmigración, en materia de seguridad internacional, seguridad nacional de ese país. Entonces van a empezar a haber muchísimos tropiezos con este gobierno. Ellos definitivamente me interesa mucho que ya Estados Unidos anunció de que va a terminar el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, por ejemplo. Ya anunció también que va a retomar las conversaciones con el presidente de Corea del Norte. Mire usted cómo empezaron ya a liberar rehenes de la franja de Gaza, estamos hablando pues, de Israel con Hamas. Yo creo que el presidente es una persona, Donald Trump, que a pesar de que es de derecha, digámoslo así, me parece a mí que es una persona que concerta muy bien y lucha mucho por la paz mundial. Bueno, Venezuela. ¿Se queda Maduro definitivamente? ¿Va a pasar algo con el presidente del régimen venezolano, Nicolás Maduro? ¿O esto así de lo que pasó ahora con la posesión?
y también lo hemos visto antes que decían hace 4 o 5 años que lo iban a tumbar con un concierto ahí en la frontera y se quedó otro periodo. ¿Realmente qué va a pasar con Nicolás Maduro? Mi querido Florencio, uno escucha vociferar a Nicolás Maduro y a uno le da tristeza. ¿Cómo están de mal los venezolanos? Y volviendo a lo de Donald Trump, ya anunció de que van a retirar las petroleras de Venezuela. O sea, quieren quitar cualquier interés de ellos para poder ahogar más al régimen de Venezuela. Pero es ahogar a la gente. Pues en Eso cierta es lo que forma, sí, pasó, o es sea, que el bloqueo económico a Venezuela y también lo que hizo el presidente Duque de romper relaciones con Venezuela, pues sí, se bloqueaban las relaciones y al gobierno. Pero ¿qué pasó? La gente tuvo que salir porque se estaba muriendo de hambre para Colombia, para Estados Unidos, por el hueco, por el tapón del Darién, para Latinoamérica, Perú. Eso realmente, ese bloqueo económico de Estados Unidos perjudicó principalmente a la gente, a la ciudadanía, a los habitantes. vea, Florencio, sí, quiero decirle algo y aprovecho esto para mandarle un mensaje a los venezolanos, que no sean tan cobardes, que no sean tan miedosos. Venezuela debe sacar esa casta y esa berraquera para no permitir que un dictador de estos los siga ahogando. Y lo que tú acabas de decir es cierto, cuando hay este tipo de medidas en contra de un régimen de esto, la población la que sufre, por eso es que hay tanto y tanta gente saliendo en estos momentos de Venezuela hacia otros países. Pero mira, tú te acuerdas, a ver, Libia, por ejemplo, con Gaddafi, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. El tipo cogía a las señoritas de las universidades y hacía todo tipo de bacanales de tipo sexual y abusaba como le daba la gana, acuérdate. ¿Cómo terminó ese dictador? Terminó muerto, ¿verdad? Apedreado por la misma comunidad. ¿Cómo terminó Saddam Hussein? Acá uno terminó pues ahorcado allá después del juicio que le hicieron. ¿Cómo terminó Noriega allí en Panamá, aquí en nuestro país Extraditado a Estados vecino? Unidos. Y exactamente. ¿Cómo terminó Al-Assad, el de Siria? No acabó de irse para allá, pues para Rusia. Ojalá Nicolás Maduro haga lo mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las dictaduras, finalmente la gente se cansa. Y hay una recompensa tan grande que no te creas. Él debe cuidarse mucho de su círculo porque ya son 25 millones de dólares que están haciendo por la captura de él por narcotráfico. De modo que yo siento como colombiano que los días de este señor están contados. Yo tengo mucha fe que se rebelen los venezolanos, Esa frase yo la escuché de un expresidente, ¿sí? sí, diciendo que los días de Maduro fue en un evento con el presidente Iván Duque en el eje cafetero. Yo estaba cubriendo ese día cuando lo dijo Iván Duque, dijo que los días de Nicolás Maduro estaban contados y terminó el periodo del presidente Duque y Maduro sigue presidente de Estados Unidos. Yo Pero mira, estaba con el presidente Duque ese día pero mira que la situación y está... usted me está repitiendo esa frase. Sí, pero fíjate que en estos momenticos todo ha cambiado en contra de Nicolás Maduro, porque es que fue una forma, como te dijera yo, descarada, desproporcionada, como ganaron las elecciones con más del 60% a Edmundo González. Es Eso. ministro. Trump anunció que se va a apoderar nuevamente del canal de Panamá. ¿Va a ocurrir esto? Yo la verdad no lo creo. Recordemos que el canal de Panamá estuvo más de, se entiendo yo, muchísimos años en poder de los Estados Unidos y había de luego un convenio de que una vez cumplieran con unas obligaciones estándares se les entregaba el canal y así sucedió. Yo pienso que todo puede ser dentro del diálogo. ¿Cuál es la queja más importante que tiene el gobierno de Estados Unidos? Que todos los barcos militares, todos los barcos que pasan por Estados Unidos le están cobrando exageradamente una tarifa. Entonces yo creo que puede llegar a un buen punto de negociación, porque recordemos que ese canal pues es de Panamá y como tal los estados son independientes y hay un respeto. Yo no creo que se vayan a apropiar del canal de Panamá. Yo pienso que puede haber un buen diálogo, una buena concertación y evitar de pronto algún problema allí con el canal de Panamá. Panamá es un país muy pequeño, entiendo yo que no tiene más de 6 millones de habitantes, ¿no? Y es un país que en estos momentos es muy fructífero, es muy rico, tiene muy buena inversión, de modo que yo aspiro que no vaya a pasar eso. Hay 350 barcos en Panamá. O sea, Imagínate. se mueve económicamente. Es un paraíso. Un Así paraíso fiscal. es, sí, sí. Oiga, doctor Wilson, como siempre, muy agradable hablar con usted. Aquí, Wilson Ruiz, en esta confesión en Café Jurídico de Focus en Noticias. Siempre es bueno hablar de derecho y hablar también de política, que le gusta también a usted mucho. Muchas gracias. A ti, Florencia, me sentí muy bien y a todos esos miles y miles de gente que ven tu canal,
Gracias por vernos y escucharnos. Que tengan buen fin de semana. Lo veo que está cambiando de look. No, es que tuve Oiga, ahí. se parece a un expresidente. Unas gafas parecidas al doctor Julio César Turbay. ¿Tiene algo que ver con eso? No, pues cambiamos de un poquito como para vernos un poquito diferentes y con estas gafas veo mucho mejor también, ¿no? Y me siento muy contento, me siento renovado, Florencio, con nuevas ideas, con nuevas fortalezas. Doctor Wilson, muchas gracias. A Muy ti, muy amable por amable por estar en todo. Café Jurídico. Esto es Café Jurídico, el podcast de Focus Noticias. En la producción estuvo Claudia Andrea Sánchez, también en la asistencia estuvo Ingrid Gerena. Yo soy Florencio Sánchez y esto es Café Jurídico de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Hasta pronto. En el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro realizamos asesorías y peritajes para personas que están siendo acusadas o demandadas en donde necesitan un respaldo técnico-científico en medicina forense, psiquiatría forense, odontología forense, psicología forense, física forense, balística forense, entre otros. Si usted como abogado está llevando un caso donde necesite asesorías y peritajes, estamos para asesorarle. Consúltenos. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. Estamos felices en Focus Noticias. Llegamos a nuestra meta de 200,000 suscriptores. Comentarios. Revisar el baúl. Nunca he matado a nadie. No hay ninguna prueba. Gracias por la confianza en el canal de las audiencias. Hacemos periodismo independiente, sin censura, con imparcialidad y objetividad. Trabajamos todos los días para brindar información de calidad. Gracias por invitar a sus amigos y familiares a suscribirse. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. En Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados ofrecemos soluciones jurídicas integrales, efectivas e innovadoras. Los desafíos legales pueden ser inesperados, pero no tienes que enfrentarlos solo. Somos expertos en derecho penal, extinción de dominio, casación penal, derecho administrativo y disciplinario. Somos tus aliados legales. Consúltanos. En www.rojascastroconsultores.com y en WhatsApp 311-502-4601. En Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados, su caso, nuestra causa. ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates políticos en Colombia? Suscríbete a nuestro canal Focus Noticias. Es gratis y muy sencillo. Ingresa a YouTube, busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse. Dale clic y activa la campanita. Y si además quieres ver información exclusiva, únete a nuestro canal. Ya haces parte de Focus Noticias. Ahora puedes ver todo nuestro contenido. Focus Noticias, el canal de las audiencias.
Imagina un lugar donde la justicia no tiene fronteras y cada voz encuentra un eco, donde la igualdad es el pilar en donde todos son bienvenidos a construir un futuro más justo. En cada lugar, en cada momento de incertidumbre legal, estamos de tu lado. Es por eso que en nuestra firma de abogados Riveros Bassani creemos en estar cerca de cada persona cuando lo necesita. Ofrecemos soluciones integradas para nuestros clientes en un entorno empresarial y personal cada vez más complejo. Mereces representación legal personalizada y eficiente. Abogados Riveros Bassani, más cerca de ti. Contáctanos en riverosbassani.co y en WhatsApp 311-445-6662. Llegamos a la cárcel de mujeres El Buen Pastor para entrevistar a Margaret Chacón, la mujer que fue condenada a 35 años de cárcel por el asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci Albertini. Yo no sabía que habían matado a ese señor, no sabía quién era ese señor hasta el momento de mi captura. ¿Qué pasó con la plata? Si la fiscalía hubiera tenido algo de lo que dicen de que yo manejé plata, pues ¿dónde están? ¿Dónde están las pruebas? Florencio, yo creo que si yo tuviera algo que ver en esto, yo no me meto en un juicio. Yo negocio con la fiscalía, miren, pasó esto, o yo sé esto, puedo aportar esto. Yo le pido a la fiscalía de aquí, al nuevo fiscal, y le pido a la fiscal general de la nación que hablen con él, que no se quede impune la muerte de ese señor. Andrés. O sea, a Margaret la callan, siendo inocente, para tapar la muerte de ese señor. Vea la entrevista con Margaret Chacón, aquí en Focus Noticias. Claro, inocente y no acepto ni los cargos. Deben de haber más personas involucradas. Eso es lo que queremos saber. Seguimos investigando detalles de la vida del famoso estilista Mauricio Leal, quien nació aquí en este municipio y también creció y dio sus primeros pasos en la peluquería colombiana. Les vamos a presentar esta entrevista con Dubier Hernández Tavares, el hermano de Marlene Hernández y el tío de Mauricio Leal y Jonier Leal. A ver. Yo nunca creo que de pronto John lo hizo solo. Por ejemplo, él quería estar en el mismo nivel que estaba Mauricio y para llegar allá era muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que la fiscalía investigue. Cuáles eran las personas que están en complicidad con él. Ya que él no quiso hablar. Vea la entrevista con Dubier Hernández Tavares, tío de Jonier y Mauricio Leal, aquí en Focus Noticias y en www.focusnoticias.com.